Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado Especializado sobre Seguridad Ciudadana e Igualdad para las instituciones locales y nacionales del ramo de Justicia y Seguridad. Es un gusto darles la bienvenida al tema 2, Sistemas de opresión patriarcal, capitalista, adultocentrista, del módulo 1, Derechos Humanos y Perspectiva Constitucional de Igualdad, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual está a cargo de la doctora Hazel Bolaños Vázquez. Los temas que se abordarán en este tema son 1. Discriminación como fenómeno de dominio y subordinación estructural. 2. Determinación de grupo desventajado. 3. Teoría de la denominancia. 4. Ejes de opresión y análisis interseccional. El objetivo de este tema es analizar el rol ejercido por los ejes de opresión en los casos de violencia contra las mujeres. La igualdad es un mandato constitucional y que por lo tanto la discriminación está prohibida. Conforme con este mandato constitucional, es que estamos en la obligación como funcionariado del sistema de justicia de hacer análisis desde la perspectiva del derecho antidiscriminatorio. En esta misma línea se han pronunciado también los estándares internacionales de derechos humanos, tales como las resoluciones de la Corte Interamericana de la Corte de Derechos Humanos o también de los informes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza. Por ejemplo, en el informe de la CIDH sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, ya se establecía que el sistema interamericano busca ir más allá de la noción formal de igualdad. Hemos superado a estas alturas esta noción de considerar que bastaba con tener la regulación de la igualdad en la legislación, sino que, como muy bien ya advertía la CIDH, la igualdad también tiene que avanzar hacia un concepto de igualdad material o estructural. Entonces, no solamente necesitamos tener la legislación adecuada, que se la necesitamos, sino que también necesitamos que esa igualdad se garantice en el aspecto material y en el aspecto estructural. Como muy bien lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, no solo tenemos que conservar esta noción de igualdad en las leyes o en la regulación que tenemos. Por ejemplo, en nuestro artículo 3, que establece el derecho y principio de igualdad y prohíbe la discriminación, sino que también ésta tiene que ser materialmente ejercida. Es decir, que las personas tengan acceso material, acceso real a este derecho y este reconocimiento. Para este reconocimiento material, para que las personas realmente puedan ejercer la igualdad, también necesitamos garantizar la igualdad estructural. Es decir, que no haya factores dentro de la estructura del Estado, de las normas, de las políticas públicas, de las instituciones y de las prácticas que propicien y perpetúen la desigualdad. Entonces, haciendo este recordatorio, porque está muy vinculado que tenemos que mantener presentes estas igualdades, ¿cómo tenemos que garantizar la igualdad formal como la igualdad material y la estructural? ¿Por qué es importante hacer relación a este tema? Porque, sobre todo, la desigualdad o la subordinación estructural está muy bien vinculada con lo que conocemos en la doctrina como ejes de opresión. Es básico comprender estos ejes de opresión a la hora de analizar no solo la discriminación, sino también la interseccionalidad de la discriminación, porque como ya hemos discutido en clases anteriores y como vamos a repasar en este módulo, la discriminación se presenta a través de diversos ejes. Difícilmente una persona es discriminada por una sola causa, sino que lamentablemente en las sociedades una persona puede verse cruzada, discriminada por distintos ejes por distintas razones. Por ejemplo, como establece Young, estos ejes de opresión o dominación presentan distintos aspectos o distintas manifestaciones. Por ejemplo, hace alusión a la explotación, a la marginación, a la pobreza, al imperialismo, a la cultura y a la violencia. Es decir, que tiene un fuerte carácter estructural. ¿Por qué? Porque se trata de situaciones que reproducidas sistemáticamente en las principales instituciones, tanto económicas como políticas y culturales. Entonces, no es necesario que el grupo que está siendo tenga conciencia de ser un grupo oprimido. El grupo que oprime tampoco tiene que tener clara esa conciencia de grupo opresor,
Para este bastará con que éste se aventaje, disfrute las desigualdades de estos sistemas o ejes de opresión. Entonces, como muy bien establece Barrere, decir que la discriminación afecta a las mujeres no quiere decir que todas las mujeres sufran la misma opresión. Este es un punto clave para entender la interseccionalidad en la discriminación. Hemos venido hablando de cómo las mujeres sufren esa discriminación por razón del sexo y cómo el hecho de nacer mujer es determinante en las sociedades patriarcales en las que vivimos. Para ser víctimas de violencia, para ser víctimas de discriminación, pero como muy bien advierte Barrere, no todas las mujeres vamos a sufrir la discriminación de igual forma. Hay otros factores que inciden en cómo vamos a sufrir esa discriminación. Así, no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer indígena o una niña o una adulta mayor. Hay otros aspectos que se cruzan e inciden en cómo experimentamos esta discriminación. Hay que tener bastante claridad en esos aspectos, en estas condiciones, porque si solo valoramos la discriminación que sufren las mujeres por razón del sexo y no diferenciamos otros aspectos que puedan estar siendo también ejes de opresión, estamos también vulnerando el acceso a la justicia para las mujeres. Como muy bien establece Pilar Añón, hay que tener claro que el grupo que está en situación de desventaja no necesariamente tiene conciencia de formar parte de este grupo. No siempre la va a tener. Habrá, por ejemplo, un grupo de mujeres que no son conscientes de que todos estos estereotipos de género o estos patrones culturales de desigualdad la ponen en una situación de desventaja. Asumen que como toda la vida ha sido así, eso es normal, o es lo que corresponde por razón del sexo. Pero también hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar con grupos en situaciones de desventaja que tenemos que ser conscientes de las relaciones de interdependencia que se dan en las relaciones humanas. Es decir, cómo se autoidentifican las personas, cómo son y de qué se sienten que forman parte. Por ejemplo, como ya les decía, una mujer también se puede identificar como una mujer negra, una mujer indígena, una mujer mestiza. En el caso de nuestro país, tenemos mujeres indígenas, mujeres negras y mujeres mestizas, y eso hace que su autoidentificación también influya en los ejes de opresión que puede estar enfrentando. También puede ser debido a la situación económica, al estatus social, al nivel de estudio, a la religión o a las creencias políticas. Es importante tomar en cuenta todo esto a la hora de reflexionar, de analizar caso de violencia contra las mujeres. ¿Por qué es necesario hacer este análisis diferenciado de los ejes de opresión? Porque cada persona experimenta desde las características propias que comparte con el grupo, pero a la vez tiene también una heterogeneidad interna. Las mujeres, por ejemplo, pertenecemos a un grupo homogéneo de mujeres, pero dentro de este, cada mujer manifiesta su heterogeneidad, es decir, las mujeres somos distintas, tenemos distintas creencias, distintos valores y también las discriminaciones nos cruzan de manera diferenciada. Entonces, es muy importante, como muy bien apunta Añón, cómo estos ejes de opresión han cruzado, han marcado la vida de las mujeres, pero de cada mujer en particular o dependiendo de a qué otros subgrupos o ejes de opresión pueda estar siendo sometida. No solo por la historia, sino también por la política, por los prejuicios sociales, por ser considerada de determinada clase. Todos esos factores inciden a la hora de determinar cuáles son estos ejes de opresión que pueden estar marcando la vida de las mujeres y las niñas en El Salvador. Lo importante es volver a recalcar que si bien es cierto, es importante el énfasis en la característica principal de la discriminación, que la discriminación se da en tanto se pertenece a un grupo que está en situación de desventaja. Pero ciertamente las personas, en este caso las mujeres, no solo estarán en una discriminación basada en su sexo. También hay que considerar clases, categorías, estructuras sociales de opresión, estructuras sociales de sumisión y subordinación, que van siendo vividas de manera conjunta por las mujeres que enfrentan la discriminación. Entonces, el fenómeno de la desigualdad de tratos entre individuos que pertenecen a distintos grupos es diverso.
Cada mujer, en este caso, será discriminada, dependiendo de los grupos con los que se identifique o no se identifique, pero que sea valorada como parte de estos, porque muchas veces podemos no identificarnos como parte de este grupo, pero la valoración que se hace de nosotros en sociedad nos coloca dentro de este grupo en situaciones de desventaja, y esos grupos son diversos. No necesariamente una mujer que está siendo discriminada por razón del sexo está exenta de ser discriminada por otras razones. Para reforzar la discriminación interseccional, es importante hacer alusión y recordatorio sobre la teoría de la dominancia. Tal como establecen Sidanius y Prato, la dominancia puede darse de manera arbitraria. Hay designaciones de desigualdad, hay designaciones de desventaja que se realizan de manera arbitraria. Aquellas como el estatus social, la clase, la raza, la etnia, la religión, la orientación sexual y el aspecto físico son asignadas arbitrariamente por un grupo que sin justificación se coloca en una situación de ventaja y asigna al otro grupo una situación de desventaja o lo desvalora por ser distintos al grupo que se considera aventajado. Son asignaciones arbitrarias sin sentido, sin justificación. La teoría de la dominancia distingue aquellas diferenciaciones o discriminaciones que se realizan con razón de la edad y el género. ¿Por qué se hace alusión a estas dos categorías, precisamente edad y género? Porque pareciera que tienen un patrón consistente. La discriminación realizada hacia las mujeres por estas razones es un patrón que vamos a encontrar lamentablemente en todas las culturas. Todas las culturas se asocian o validan a través de prácticas culturales y sociales que las mujeres y las niñas o los niños sean considerados de un estatus o rango inferior frente al grupo de hombres o frente al grupo de personas adultas. Por lo tanto, y acogiéndonos a estas clasificaciones de la teoría de la dominancia, es importante tener en cuenta que una misma persona puede estar considerada en uno o más grupos. Por ejemplo, y tal como vemos en la imagen, en este caso, tenemos una niña, además indígena y mujer. Imagínense cómo tendríamos que hacer un análisis en caso de que esta niña sufriera una vulneración de derechos en el que tenemos que saber interpretar, tenemos que saber analizar desde el contexto, desde los ejes de opresión. ¿Qué significa ser en El Salvador, primero, una persona menor de edad? Ya implica una desvaloración como un ser incompleto o una persona que no es sujeta de derechos. No desde la cultura adultocentrista que vivimos. Sumado a esta cultura adultocentrista, tenemos la cultura machista, que considera que las mujeres son inferiores por el hecho de haber nacido mujeres, y también tenemos una cultura xenófoba o racista que considera que las personas indígenas tienen menor valor por razón de su etnia o de su origen. Entonces, no será solamente la discriminación por razón del sexo la que tendríamos que analizar en un caso de vulneración de una niña como la de la fotografía, sino que tenemos que dominar y conocer cuáles son las discriminaciones y aspectos clave que puede enfrentar una niña por razón de la edad y por razón de su origen étnico. Como pueden ver, el compromiso que tienen es bastante importante en el sentido que tienen que conocer todos estos ejes de opresión y conocer no solo qué significa el enfoque de derechos de niñez, cuya aplicación no solo corresponde al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, nos corresponde a todos y todas funcionariado del sistema de justicia, porque siempre, en algún momento, vamos a conocer casos en los que las víctimas son niñas o niños. Asimismo, tenemos que conocer cuáles son las consecuencias que tienen estos ejes de opresión en la vida de las personas indígenas, en las personas con discapacidad, en las personas adultas mayores. Esto nos va a permitir hacer un análisis interseccional de las discriminaciones que puede estar cruzando una persona. Como muy bien se pregunta Dunesat,
¿Cómo operan sobre el terreno cuando se interseccionan raza, clase, sexo y género como dinámicas de diferenciación social? Es bien importante que hay que establecer estas categorías. Hay que analizar estas categorías a la hora de sentenciar, de juzgar casos de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Es muy importante hacer estos ejes de diferenciación sociales, categorizar, por ejemplo, las desventajas en las que se encuentra la víctima por razón del sexo, por razón de la clase social, por razón de la raza, la edad, la condición de discapacidad y la orientación sexual. Pero también, como enfatizan Bilge, Bachand y Dunesat, hay que tener bastante presente la relación postcolonial. No podemos olvidar que venimos de una cultura occidentalista en la cual se le da mucho peso a lo que piensa y lo que se produce en Occidente. Pero generalmente, o en algunas situaciones, nuestras intervenciones como funcionariado van a ir dirigidas a personas que tienen otras cosmovisiones, que están inmersas en otros rangos culturales que no podemos forzar. No podemos leer todo desde la lectura occidental. Tenemos el deber de descolonizar nuestro pensamiento y de adaptarlo a la cultura de la persona que atendemos. Para tener claridad sobre los ejes de opresión que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar casos de violencia contra las mujeres y las niñas, estos se pueden definir como represiones determinadas por la clase, el género, el origen racial o étnico, entre otros. Por ejemplo, la capacidad física. Cada grupo que aparece como dominado o dominante según estos ejes también está fragmentado en otros grupos. Les parecerá curioso conocer que dentro de la población LGBTI también hay fragmentaciones, y entre ellos mismos también establecen diferenciaciones. Hay ejes de opresión. No es lo mismo ser una persona gay blanca que una persona gay negra o indígena. Ahí se cruzan los ejes de opresión y entre ellos mismos establecen diferenciaciones por razones, por ejemplo, sociales, clasistas, incluso de apariencia física. Es bien importante que a la hora de hacer valoraciones sobre hechos de violencia tengamos presente cómo las experiencias del género, de la raza, de la clase se realizan de manera simultánea. Como veremos más adelante, si bien se ha intentado hacer ejercicios para separar y hacer un análisis, incluso matemático, de la interseccionalidad a la hora de analizar los hechos, vamos a encontrar que estos ejes de opresión se han intercruzado, interaccionan y muchas veces va a ser un ejercicio académico, un ejercicio intelectual en el que van a tener que hacer para distinguir cuándo la discriminación se da bajo el eje de opresión por ser mujer, cuándo por ser niña, cuándo por ser persona con discapacidad. Y vamos a ver que muchas veces las discriminaciones están interrelacionadas o intercruzadas. Desde la perspectiva feminista interseccional, también habría que estudiar los diferentes ejes de opresión que están presentes en la experiencia de las mujeres. Como hemos venido haciendo énfasis, no es la misma experiencia de discriminación sexista que enfrenta a una mujer negra y pobre a una mujer blanca con una posición social cómoda. Ambas pueden, y de hecho, sufren discriminación por ser mujeres porque lamentablemente la discriminación por sexo está aceptada y tolerada mundialmente. Pero no enfrentan la discriminación de igual forma porque hay otros ejes de opresión cruzándose o interrelacionándose. Es muy importante considerar esto a la hora de analizar casos de violencia contra las mujeres y las niñas. Como comentaba, por ejemplo, Rey Martínez hace una propuesta de cómo se pueden hacer estos análisis de interseccionalidad, sobre todo estudiando casos que se conocieron en España. También Barrere comenta casos de análisis de derecho discriminatorio, hechos en Estados Unidos. El no considerar la interseccionalidad nos puede llevar a intervenciones erróneas, a vulneraciones de derechos. Por ejemplo, Barrere y Morondo mencionan en el artículo sobre derecho discriminatorio, el cual se encuentra disponible en el material del aula virtual y que recomiendo que lean porque este puede verse con más detalle lo que comento en esa clase. En este artículo, las dos autoras
hacen énfasis en la importancia de entender y hacer estos análisis desde una perspectiva interseccional. Ellas mencionan cómo en los años 60 en Estados Unidos se conoció un caso de discriminación por la compañía General Motors, que fue demandada por discriminación por no contratar mujeres, pero no contrataba mujeres negras. El Tribunal Supremo de ese entonces falló que no había discriminación porque no podía decirse que se discriminaba a las mujeres negras por razón del sexo porque se contratan mujeres blancas. Es decir, General Motors contrataba mujeres. Por razón de la raza, tampoco se puede decir que discriminan porque contratan hombres negros. Hay hombres negros contratados. Ahí es donde Barrera y Morondo advierten el peligro de no hacer un análisis interseccional. Si lo vemos desde la simplicidad de que solo hay una discriminación por razón del sexo o solo por razón de la raza, podemos incurrir en estos análisis errados e invisibilizar a un grupo que está en una especial situación de desventaja, el cual son las mujeres negras, discriminadas no solo por razón del sexo, sino también por razón de la raza. Un análisis parecido hace Rey Martínez en España. Ustedes conocerán que en este país hay mucha población de origen gitano y que también sufre discriminación. Al analizar un caso de una mujer gitana a quien se le denegó el derecho a la pensión de viudedad por no haberse casado bajo las leyes civiles sino bajo el rito gitano, el Tribunal Supremo consideró que no se había discriminado a esta mujer porque era una solicitud meramente civil. Era de trámite pedir que para tener derecho a una pensión de viudedad, las personas demostraran tener un vínculo en el registro civil. No obstante, la víctima sí tenía ciertos documentos en los cuales se había registrado, por ejemplo, el registro de familia, como se hace en España. Tenía el libro de familia y también había recibido la clasificación de familia numerosa, que en España da derecho a ciertas prestaciones sociales. En esos documentos que le había extendido la administración pública española, se le consideraba o nombraba esposa del entonces fallecido. Ella consideró que era discriminación porque si le había considerado como la esposa para otros trámites y siendo que ella tenía derecho a su identidad gitana y habiendo contraído matrimonio bajo el rito gitano, era su derecho que también este rito gitano fuera validado, fuera homologado como un matrimonio civil. En este caso, tuvo que llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se fallara que ciertamente se había tratado de una discriminación. Cuando Rey Martínez analiza el caso, propone cómo deberían hacerse estos análisis interseccionales. La primera propuesta que hace es que la intersección se haga en un sentido matemático, es decir, tener en cuenta, incluso de manera matemática, del porcentaje que tiene un eje de opresión frente a otro. Nos pediría que analicemos, por ejemplo, qué peso tiene el sexo. En el caso que estamos analizando, qué peso tiene el ser niña si fuera el caso de una niña. Qué peso tiene ser pobre, qué peso tiene ser indígena, qué peso tiene el ser una mujer de la zona rural. Nos pide que analicen los hechos valorando cómo esa combinación de conjuntos o factores inciden y crean un nuevo conjunto de discriminación muy distinto a lo que podríamos valorar de manera no interrelacionado o individual. No obstante, Barrera y Morondo consideran que esta acepción matemática puede llevar peligrosamente a una fragmentación infinita de grupos discriminados. Imaginen todas las combinaciones, todas las permutaciones que podemos hacer de casos en los que se pueden cruzar varios tipos de discriminación. Lo que ellas proponen es superar las formas contextuales o puntuales de la discriminación y encontrar nexos en las estructuras o categorías. Ellas dicen que más allá de querer cuantificar cuál es el peso de un eje de opresión sobre el otro, lo importante es que los análisis se analicen el contexto para cada eje,
evidenciar que somos conscientes de los ejes de opresión que cruzan la vida de la víctima o el análisis de los hechos y cómo se interrelacionan, no siendo necesario determinar cuál pesa más que el otro, si la discriminación por sexo pesó más que la discriminación por razón de la edad. Lo importante es explicar los nexos de esas estructuras, de estas categorías. Por ejemplo, como el hecho de ser mujer, ser niña y ser indígena se cruza y se manifiesta en los hechos en análisis. Así, las autoras Barrera y Morondo llegan a una conclusión que ellas llaman improgress, porque este es un tema que se sigue debatiendo, que se sigue analizando, la cual me gustaría compartir con ustedes. Primero, la intersección de los sistemas de opresión hace que los grupos oprimidos no resulten homogéneos o estancos. Es muy importante tener esto en cuenta. Los grupos oprimidos no son homogéneos, los cruzan otros ejes, otras categorías tales como la clase, sexo, género, raza, etc. Esto nos permitirá no perder una identidad política grupal para disolverse en la individualidad. Otra conclusión es que en los casos referidos a las mujeres, la identificación de la discriminación interseccional requiere de un celo especial. Por eso es importante su rol. Por eso es importante que ustedes sean especialistas en el tema de discriminación y especialistas en el análisis de interseccionalidad, en el análisis de la discriminación interseccional. ¿Por qué? Porque con este celo de la interseccionalidad, ustedes analizan los hechos de violencia contra las mujeres y las niñas, teniendo en cuenta más de un factor. Más allá de la discriminación sexo-género, también tener presente cómo en los casos que analizamos influye el ser niña, adulta mayor, indígena, pobre, de la zona rural, etc. Las autoras concluyen que la introducción de la interseccionalidad refuerza la necesidad de una mayor intervención del legislativo en el derecho antidiscriminatorio y la introducción de nuevas figuras conceptuales como la discriminación por intersección, por indiferenciación y omisión. Son temas que tenemos pendientes. Seguramente, ustedes han estado en debates tanto académicos como intelectuales, políticos, sobre la necesidad de contar con una atención integral a la discriminación. Lamentablemente, no todos los grupos que están en situación de desventaja en nuestro país son atendidos de manera plena o integral. Hay grupos, por ejemplo, el grupo de mujeres que con empujes a través de la reivindicación de sociedad civil, vamos a decir que con un poco a la fuerza, han ido reivindicando poco a poco y no sin sufrimiento, con mucho trabajo y esfuerzo, los derechos del sector de mujeres. Pero hay otros sectores que todavía tienen un gran camino por delante para empezar a tener un reconocimiento mínimo. Hablemos de la población LGBTI, que ha estado y sigue estando invisibilizada en nuestro país. No nos hemos atrevido a tener un marco jurídico especial de protección, no nos hemos atrevido a reconocer sus derechos fundamentales como los derechos sociales o patrimoniales. Nos encontramos con pocos pasos avanzados tímidamente. En el caso del sector de niños y niñas y adolescentes, podemos decir que se han dado avances, sobre todo avances legislativos, de políticas públicas y algunos avances estructurales, aunque todavía hay un gran reto de lucha contra una sociedad adultocentrista que ha interiorizado dentro de sus patrones sociales y culturales la concepción de los niños y niñas como seres inferiores o no personas. La invitación que yo les dejo en esta jornada es leer el artículo de Barrera y Morondo, Subdiscriminación y discriminación interseccional, elementos para una teoría de derecho antidiscriminatorio, en el cual encontrarán el desarrollo completo de las ideas que he tratado de resumir en este módulo. Asimismo, les dejo la bibliografía disponible sobre el tema, por si desean seguir leyendo sobre este interesante tema. Muchas gracias por su atención y espero que sigan disfrutando de las actividades del diplomado.